Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Aguilar, soy de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina y esta es mi primera parte del proyecto oral de la clase de Comunicación Lingüística con el licenciado Luis Alfredo Aguilar. En la lectura encontré varias palabras que me parecieron interesantes o que eran nuevas para mí. Entre ellas está anega. Anega es un espacio de tierra que se puede utilizar para sembrar fangea de trigo. Luego está hidalgo. Hidalgo es una persona que por linaje pertenece a un nivel muy bajo de la nobleza. Luego tenemos entricadas, que entricadas es una variante obsoleta de intricado y se usa más como anticuado. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en un astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantados los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velluro para las fiestas, con sus pantuflos de los mesmos, y los días de entre semana se horneaba con su vellorí de lo más fino. Tenía en casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quiere decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco en nuestro cuento. Basta que la narración de él no salga a un punto de verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba de ocio, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi todo el ejercicio de caza, y aún la administración de su hacienda. Llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todo cuanto pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones tuyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece. Con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni les entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inalcanzable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como ahí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaban. Tuvo muchas veces competencias con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado de Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Inglaterra o Amadís de Glauta. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero feo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo que valentía no le iba a saga. En resolución, el
Él enfrascó tanto su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Ya no solo las fantasías de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparantes imposibles, y asentándose de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina, aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruy Díaz había sido un muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de ardiente espada, que solo un revés había partido por medio dos fierros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Caprio, porque en Rencosvalles, en Rengocebayas habían muerto el Roldán, el encantado valiente de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre brazos. Decían muchos bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigante, que todos son soberbios y comedios. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldo Montalbán, y más cuando lo veían salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia, dieran él por dar un mano de coces al traidor de Galón, el ama que tenía y aún su sobrina de añadidura. Me pareció muy interesante, ya que Don Quijote de la Mancha es un libro que de cierta manera es de cultura general. Es algo que de pequeño, tal vez en el colegio, la empecé a leer de cierta manera, pero más que todo en una versión simplificada. Y ahorita que tuve la oportunidad de ver esta versión del libro, ya me di cuenta la diferencia entre lo que yo estaba acostumbrado a lo que ya es, ya que la redacción es un tanto diferente a lo que estaba acostumbrado, no es tan fácil de digerir y utiliza palabras más complejas de lo que estaba acostumbrado, o tal vez son palabras como palabras de la escritura original. Eh, me gustó bastante la manera en que introducen el libro, ya que lo presentan de una manera como, de cierta manera misteriosa, dan un poquito de qué se va a tratar y ya nos podemos dar una idea de lo que sigue, nos dan ese inicio a contarnos que Don Quijote se vuelve loco por tantos libros que lee y que empieza a creer que la realidad, que lo que él lee en ficción ya se vuelve realidad. Me emociona poder seguir leyendo el libro y creo que sí lo continuaría leyendo por mi cuenta.